sola. Les contaré una historia que me ha sucedido hace aproximadamente 2 años. La historia se tratará del fantasma de mi madre. Como verán, me llamo Esteban y tengo 19 años. Hace 2 años he pasado algo paranormal y es por eso que les vengo a contar mi historia. Mi madre tenía 37 años, mi padre tenía 41. Hace 4 años, cuando tenía 15, mis padres se habían separado debido a muchas peleas que tenían cada día. Mi madre ha tratado de echar a mi padre a la calle, luego de la pelea, pero como mi padre era quien pagaba todo, echó a mi madre. A mí, no me echó, pero yo quería irme a mudarme con mi mamá, ya que no soportaba a mi padre. Pero él ni me dejó quedarme con mi madre, solo que me permitía visitarla cada mes. Han pasado 2 años luego de la separación, mi padre acaba de recibir una información acerca de mi madre. Resulta que mi madre ha fallecido por un infarto en su casa. Yo al enterarme aquella noticia no podía contener mi llanto y la he pasado demasiado mal. Luego de aquel sucedido, yo aún seguía mal y no pude superar la muerte de mi propia madre. Al día siguiente fui al cementerio a visitar a mi madre. Con tan solo ver su lápida no podía parar de llorar, y lo único que deseaba cuando estaba adelante de su lápida era querer abrazarla por última vez. Era lo único que deseaba para sentirme algo feliz. 4 días después tuve una discusión con mi propio padre. Así que él, repentinamente, me metió una bofetada. Y yo todo molesto me fui de la casa para siempre alejándome de mi padre, de todos. Quería estar solo, era lo único que deseaba por ahora. Como no tenía un lugar para dormir, fui a la casa de mi propia madre. Estaba toda en ruina, las paredes desgastadas, los tejados rotos, hasta la ventana, los vidrios estaban rotos como mi corazón. Al entrar al interior de la casa de mi madre, me ha traído demasiados recuerdos, cuando la ayudaba, cuando la visitaba y la abrazaba, todos esos recuerdos quedaron en el pasado, pero permanece en mi interior. Fui a la habitación de mi madre y me acosté en su propia cama. Pero luego escuché algo en la cocina, como si alguien estuviese cocinando. Luego se escuchó como si alguien estuviese caminando en el pasillo, y en el baño se escuchaba como si alguien estuviese ahí. Yo fui a investigar todo aquel sucedido, pero al entrar a la cocina encuentro a mi madre preparándome el almuerzo. Mamá, ¿eres tú? Fue lo primero que pregunté. Entonces ella se quedó quieta soltando la cuchilla y me respondió con una voz siniestra. Tu madre está muerta y atrapada en el otro mundo. Ahora yo soy el dueño de su cuerpo. Al escuchar eso de su propia boca, he sentido un escalofrío por todo el interior de mi cuerpo. Comencé a temblar y como estaba asustado le grité. ¿Qué mierda haces con el cuerpo de mi madre? Luego de eso, comienza a actuar raro y me responde. Solo vine a mi propia casa, para matarte. Entonces las cosas comenzaron a suceder, las sillas se han comenzado a moverse por cualquier sitio. Yo asustado intenté salir de la casa, y al alcanzar la puerta por fin logré escapar. Pero aún así no logro comprender todo esto lo que me ha sucedido. Luego de huir de la casa de mi madre, fui a lo de mi padre llorando y le dije que en la casa de mi madre habita un demonio. Mi padre se levantó de la cama y fue a la casa de mi madre. Pero al llegar la casa ya había desaparecido. Aún no logro comprender cómo ha desaparecido la casa, y también por qué un espíritu maligno está habitando el cuerpo de mi madre. Han pasado 2 años desde aquel sucedido y yo ahora teniendo 19 años, no logro comprender nada. Pero lo peor es que a la noche, veo a mi madre justo en la ventana que me observa cada noche.